Bueno, nosotros realizamos esta entrevista a la maestra para comprender cómo se manejaban en esos tiempos, a qué nos referimos a manejar, cómo era su situación en esos años, de qué recordaba ella, cómo funcionaba en esos tiempos la familia, de cuántos hermanos, primos, tíos eran en esos tiempos, y además para entender y comprender el tema 2.4, que es sobre la planificación familiar en los años 70. Al hablar con la maestra y preguntar sobre esos tiempos, entendimos que no había educación sexual o simplemente esos temas, porque en esos tiempos era un tabú hablar abiertamente sobre esos temas. Y pues nada, gracias. La entrevista realizada por los alumnos fue a la maestra Jessica Soto Salazar, edad 61 años. Hola, mi nombre es Eric Alejandro Márquez Calderón, pertenezco al equipo número 3 y yo me encargué de ser entrevistador. Desde su experiencia, ¿cómo eran las familias antes y cómo cambiaron después de la planificación familiar? Disminuyeron y hay más calidad de vida para mi ver, para mi punto de vista, porque antes cuando ponías antes no había la facilidad de darles a todos estudios, a darles a todos una buena alimentación, sí, una buena calidad de vida. Ahorita sí, por lo mismo, o sea, el impacto para mí es positivo porque ya como somos menos los integrantes de familia, ya hay más atención a los intereses cada uno. Otra vez. ¿El gobierno ofreció apoyos, viviendas, salud o educación relacionados con esta política? Anteriormente sí, sí apoyaban, pero y antes era todo mucho más accesible y más barato. Ahorita ya somos demasiados. O sea, yo creo que ahorita ya no, eso es lo que va a la contraria de subir, o sea, ya somos demasiados y ya no hay tantas posibilidades de adquirir cosas. Ya es muy cara la vida real. Con respecto a la pregunta, lo que aprendí al escuchar el testimonio de nuestra entrevistadora fue que anteriormente el gobierno no apoyaba tanto a la familia, por eso actualmente ya está lo de la planificación familiar, algunas becas para ciertos estudiantes, para trabajadores, para adultos, etcétera, etcétera. Y pues actualmente, al momento de ya no tener tantos hijos como anteriormente eran unos entre 5 a 6 hijos, actualmente ya nada más es entre 1 a 3 hijos como máximo. Como ya son menos hijos, ya se puede tener una mejor calidad de vida, una mejor atención a esos hijos y pues ya no se esfuerzan tanto a estar trabajando, ya que pues antes como se explotaba un poco más al hombre para poder ser el proveedor de la casa, ya no se practica tanto eso. Buenas tardes, soy David Medina del equipo 3 y en esta ocasión me tocó ser un entrevistador realizando una serie de preguntas. ¿Cómo era la situación económica en general de la gente? Antes, lo que pasa es que el gobierno que teníamos, pues sí, el gobierno que teníamos sí, hubo muchas devaluaciones. Yo creo que a partir de hicimos inversiones en el extranjero, que permitimos que le tiramos le tiramos más fuerte a la educación y a la salud pública es cuando se fue mejorando todo, pero antes la economía sí estaba fatal. O sea, México era muy de muy bajo presupuesto. Ahorita ya vamos un poquito más, sí, más civilizados. ¿Cuánto estuvo esto en la situación económica y en el sector de gobierno? La situación económica antes pues era muy precaria. Sí, ahorita yo creo que sí ha impactado de manera muy positiva. Ya incluso estamos en el estado más industrial, sí, en el estado más caro de todo México, en el estado más trabajador. Entonces creo que se impactó mucho de manera positiva de un tiempo para acá, porque antes lo que nos llevó era una dictadura y solo unos cuantos eran los que ganaban. Ahorita ya están ganando la mayoría. Hola, buenas tardes. Hablaré sobre mi conclusión de la pregunta que se le hizo a nuestra entrevistada, la maestra Jessica Soto, que dice, ¿qué impacto tuvo esto en la situación económica y en el ámbito familiar? La maestra nos mencionó que en el ámbito económico y familiar fue un gran impacto,
lo cual a mí me dejó muy intrigado, muy alarmado, porque nos cuenta que en ese entonces no había un apoyo por parte del gobierno, no había una buena planificación familiar y era un gran número de hijos que se tenían por familia. Nos mencionaba la maestra que antes las personas usualmente generaban de 5 a más hijos en adelante, lo cual era una gran tasa de natalidad, pero a su vez era un riesgo debido a que no se podían mantener a estos hijos o no se les podía dar estudio por la situación económica que era muy deplorable en los años 70 debido a que no había una planificación familiar. Mi nombre es Denise, soy del equipo 3. A mí me tocó ser entrevistadora y también me tocó grabar algunas partes de mis compañeros en la entrevista. No, espérame, otra vez ya. ¿Qué le pasa? Pues es que decían que los hijos que mandara Dios, entonces eran de mínimo 5 hasta 10 hijos. ¿Se notan cambios en el número de hijos por familia? Que disminuyeron. Incluso ahorita ya no quieren tener hijos. ¿Sí? Pero disminuyó mucho. Antes eran de 5 a 10 a 15 hijos por familia, ahorita yo creo es 1, 2, máximo 3. Así es. Mi conclusión sobre la pregunta de qué aprendí al escuchar la experiencia de nuestra entrevistada, la maestra Jessica, fue que en realidad las respuestas que nos daba conforme a la época fueron sorprendentes porque era algo que no me esperaba, tanto sobre la ayuda y la economía que teníamos. Respondiendo a la pregunta qué diferencia había entre las familias del siglo 70 y la de hoy, pues la verdad es que antes sí las familias eran muy grandes, que hasta tenían 10 hijos, y eso que la economía no era muy favorable, que como lo es actualmente. Pero las familias de ahora son de 1, 2 o máximo 3 hijos. Creo que eso cambió porque antes era más que las juntaban muy chiquitas por el hecho de que en su familia pues no tenían el recurso suficiente para mantener a la hija, entonces por eso las casaban. Sin más, doy gracias a la maestra Jessica por aceptar nuestra cordial invitación a la entrevista del equipo 3. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lilibet Guadalupe Nava Ferrer. Mi rol fue entrevistadora y camarógrafa. Gracias. ¿Cómo reaccionaba la sociedad ante estas campañas? Pues mal, porque antes era más la religión que la ciencia. Entonces antes era ir en contra de Dios cuando decían, no, pues es que si no tienes hijos, es porque no quieres y vas en contra de Dios. Sí, ahorita ya, antes eran muy ignorantes, antes prevalecía mucho la ignorancia. Ahorita ya que se empezó a desarrollar más la ciencia, pues ya hemos hecho campañas, ya se les explica mejor y ahorita ya están aceptando más eso, pero antes no lo aceptaban. Estaban totalmente negados a una planificación familiar. Sí, por las creencias más que todo. ¿Recuerda qué apoyos sociales o programas de gobierno existían Lo que pasa es que antes era, bueno, estamos hablando de mi edad, de los 70s, 80s, antes era una dictadura porque era un solo partido que gobernaba, entonces no había apoyo de nada, era simplemente ráscate con tus uñas y ya. O sea, no había apoyo como hay ahorita, como ya hay mucha diversidad de partidos. Sí, ahorita la política ha crecido mucho, se ha desarrollado mucho en México, pero anteriormente no, era muy bajo toda la ayuda y todo el apoyo. ¿Qué escuchó o recuerda de las campañas de planificación familiar? Empezaron en un principio, antes no era, porque les digo, antes era lo que mandara Dios, los hijos que mandara Dios. Empezaron las enfermedades de los 80, empezamos con el SIDA, en los 90, todo eso, sí, empezamos con los cánceres, y es cuando empezaron a meterlo de planificación familiar, pero antes no había nada, no había ni manera de cuidarlos, o sea, antes era, sí, te embarazas y te embarazas. Y con la pregunta de qué diferencia noto del siglo XX a la actualidad, es sumamente notorio porque antes era costeable hacer o mantener a una familia de 11 o 12, era batalloso. La diferencia que yo encuentro entre la familia del siglo XX y la familia en la actualidad es que ellos antes crecían
con esa mentalidad de tener familias numerosas, y ahorita en la actualidad no crece uno con esa mentalidad. Uno crece con la mentalidad de tener 3, 4 hijos máximo, todo dependiendo de las circunstancias económicas que uno puede tener para la familia. Hola, mi nombre es Walter, pertenezco al equipo 3 y me tocó ser entrevistador. ¿La política ayuda a mejorar la calidad de vida? ¿Por qué sí o por qué no? Sí ayuda a mejorar la calidad de vida, pero creo que si quitamos la corrupción. Si seguimos viendo y aceptándole a la corrupción, nunca va a mejorar la calidad de vida. ¿Nada más? Sobre la pregunta que aprendí al escuchar la experiencia de nuestra entrevistadora, la maestra Jessica, lo más importante fue conocer cómo se vivían en esos tiempos, sobre todo relacionado con la economía y la manera en que se apoyaban a las familias. Respecto a la pregunta, ¿qué diferencias encontré entre las familias de los años 70 y las de la actualidad? Pude darme cuenta que antes era común que los hogares fueran muy numerosos, aun cuando las condiciones económicas no eran las mejores.